Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Muy estimada Lidia Cacho y demás integrantes de este presidium que ahorita voy a tener oportunidad de mencionar. Amigas, amigos, amable público que nos acompaña, les doy la más cordial bienvenida. Lidia Cacho es una de las escritoras más relevantes que nos acompañan en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Una célebre periodista e incansable activista defensora de los derechos humanos. Con la presentación de este libro, su libro, suman ya 6 las actividades que nuestra invitada ha tenido durante esta 32ª edición de la Feria del Libro, desde un especial que tuvimos el domingo pasado en el Conjunto de Artes Escénicas, en donde Lidia presentó un documental dirigido por ella misma, Somos Valientes. Está teniendo una importante difusión en redes. No se lo pierdan, todos lo deberían de ver. Hasta su participación en el homenaje que le hicimos a Saramago, su participación en diversas presentaciones del libro, que sabiendo que está aquí Lidia, que es extraordinariamente conocedora y articulada de diversos temas, aprovechan para invitarla, su participación en el foro MeToo, su destacada participación en el foro MeToo, bueno, y ahora la presentación de su más reciente libro. Bueno, agradecemos mucho esta intensa participación de Lidia Cacho, pero estoy seguro que sus lectores lo aprecian más. Esta noche tenemos la oportunidad de acudir a la presentación, como ya lo dije, de su más reciente publicación. Ellos hablan, un libro que no tengo duda será de gran interés para todo mundo. Estamos frente a una obra que, como su propia portada explica, reúne testimonios de hombres, la relación con sus padres, el machismo y la violencia. Un asunto de suyo polémico y difícil, cada vez menos difícil, pero también una conversación impostergable. Los hombres y las mujeres necesitamos entender lo que sucede. Requerimos vernos en un espejo y darnos cuenta de cómo actuamos en lo individual, en lo familiar y en lo social, si es que aspiramos a verdaderos cambios. Bueno, agradezco por ello la presencia también del escritor Alberto Ruiz Sánchez, así como de la comunicadora Mariana Hernández y del escritor Emiliano Monge. Saludo igualmente a la editora Fernanda Álvarez, quien además nos hará el favor de hacer la moderación de esta presentación. Bienvenidos todos ustedes a la FIL. Muchas gracias. Disfrútenla. Hola, buenas noches. A nombre de Penguin Random House, agradezco su presencia esta noche aquí en la Feria Internacional del Libro, y pues es un honor para mí estar en esta mesa compartiendo y pudiendo escuchar lo que tienen que decir acerca de este gran libro, que para mí es un libro que hay que tener en la cabecera, es imprescindible, y más por el momento en el que estamos viviendo. Un libro que toca evidentemente feminismo, pero que también nos habla de esas masculinidades y esa conciencia que tenemos que ganar y que es momento de hacerlo. Sin más, voy a presentar rápidamente Mariana H., escritora y periodista, Emiliano Monge, gran novelista también, que presentó ayer su novela, Alberto Ruiz Sánchez, que no solo es uno de los grandes escritores, sino también es parte del libro, así que nos hablará desde ese punto, y por supuesto Lidia Cacho, que siempre es un placer compartir contigo y bueno, escucharte. Así que sin más, Mariana, muchas gracias. Gracias, mi querida Fer. En este momento estoy muy nerviosa y he presentado muchos libros.
en esta feria durante muchos años, pero mis nervios son porque parece que de este tema no se puede ya hablar. Porque si dices una palabra eres sexista, porque si dices otra palabra eres sexista, porque si te tropiezas en el metro y le arrimaste sin querer a una chava, eres un acosador, porque un montón de cosas. O sea, yo siento que este momento es muy difícil para todos y para todas. Y el hecho de decir todos con X, o tadas o tedes, no significa que se acabe con los feminicidios, ¿no? Entonces estamos polarizados en una manera muy, muy aguerrida, cuando esta no es una guerra. Yo incluso no quiero decir que es una lucha, sí es una lucha de las mujeres, pero lo que yo quisiera que fuera es un diálogo. Me da muchísimo gusto que estén tantos hombres aquí, porque a mí no me parece que los encuentros para hablar de lo femenino o en contra de la violencia sea de mujeres hablando para mujeres acerca de lo que nos pasa a las mujeres. Yo soy de la que piensa, lo digo a título personal, que no podemos, no queremos y no debemos de hacer esto solas. Solo las mujeres, quiero decir. Necesitamos de sus voces, necesitamos de su complicidad. Yo quiero ser muy breve además, porque este libro me ha movido muchísimo, porque me ha movido además a niveles en los que yo, leyendo los testimonios de hombres, me acuerdo de mi mamá, porque mi mamá fue de alguna manera ese hombre en mi vida. Esas violencias que se catalogan como de hombres han sido las mías y fue mi mamá, ¿no? De alguna manera. Entonces, todos somos ciudadanos, y entonces tengo que decir ciudadanos, ciudadanas o ciudadanos que hemos vivido violencia por parte de hombres, por parte de mujeres. En lo personal, yo he sido violentada, por ejemplo, físicamente, por hombres y mujeres. Esos hombres y mujeres fueron mi mamá y mi papá, y muchos años después, mi pareja. Y esas tres figuras estábamos en nuestra casa. Entonces, lo que hace Lidia creo que es súper importante, porque está enfocando en las historias de estos hombres, lo que sucede en nuestras casas, que es lo que al final se proyecta en una sociedad, en un estado, en un país, en el mundo. Cuando he hablado de este libro, cuando he dicho voy a presentar a Lidia Cacho, con ellos hablan, he escuchado estas expresiones dentro de esta feria del libro, que en teoría, y con editores, con escritores, que en teoría son gente revolucionada, inteligente, informada, empática, y he oído cosas, y te lo digo, Lidia, sabes que con todo respeto, porque no… pinche Lidia, ya que la deje de hacer de pedo, güey, ya que se calle, de hombres. Y he oído de mujeres que dicen… Pinche Lidia, ahora resulta que va a poner a los hombres ahí a llorar, como si ellos hubieran sufrido tantos, pinches maricas. Y eso es gravísimo. O sea, yo sé que nos causa gracia porque así crecimos con ese tipo de humor, pero entonces ahora resulta que ellos no tienen voz, ahora resulta que es una guerra y no lo es. Entonces creo que lo que hace Lidia es súper importante para decir, a ver, vamos juntos en esto, y si ellos se equivocaron o si ellos hicieron tal cosa, bueno, aquí está su historia y aquí está su voz y es igualmente importante. Otro editor me dijo, a los hombres ya le dieron mucha voz. Sí, es cierto, les han dado mucha voz, pero no ahorita, no en esto, no haciendo esa empatía, que yo creo que el puente necesario es eso, diálogo más que lucha, guerra nunca, y empatía. ¿Y cómo se puede hacer la empatía? Hablando de las historias como tú lo hiciste, y creo que es súper importante. Lo que sucede aquí no es, por parte de Lidia no hay juicio, no hay justificación, es entender. Y esa creo yo que es la base de este diálogo que queremos hacer, si es que lo que realmente queremos hacer es un cambio y no una lucha y mucho menos una guerra. Así que yo celebro profundamente este libro, y si me tengo que seguir peleando con mucha gente en la feria, lo voy a seguir haciendo. No me voy a pelear ni por Paco Ignacio, ni por AMLO, ni por… No, me voy a pelear por esto, porque esto nos concierne a todos. Gracias, Lidia.
Muchas gracias, Mariana. Pues sí, como dices, es un momento complicado como para entender y establecer a partir de dónde se posiciona uno, pero este libro justo lo que hace es esa conciencia, ¿no? Por lo menos al leer esos testimonios, que te des cuenta lo inconsciente que está, ¿no? Y que solamente sacando la luz a través de los textos, por lo menos podemos empezar a verbalizar. Emiliano, por favor. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Yo también estoy nervioso por estar aquí, bastante nervioso por varios de los motivos que mencionaba Mariana. También porque admiro mucho a Lidia, admiro mucho su trabajo. Es importante decir que hay pocos escritores que son capaces de cambiar la realidad de su país, y Lidia ha cambiado la realidad de este país y la realidad de todos nosotros, desde muchos lugares y desde muchos libros distintos, y ahora con este más. Pero además también estoy nervioso porque estaba tan nervioso que decidí hacer unas notas en el teléfono y perdí mi teléfono. Entonces estoy sin mis notas y sin mi teléfono. Yo quisiera, de veras, partir de la admiración que es enorme la que le tengo a Lidia, y hablar de este libro en particular. Primero, darte las gracias por este libro. Creo que es muy importante que se entienda lo que dice Mariana del diálogo, ¿no? Que entendamos esto como un diálogo. Yo creo que es tan machista este país, tan profundamente machista, tanto los hombres como muchas de las mujeres, que es muy probable que a las mismas personas a las que Mariana les ha dicho que va a presentar este libro, se los haya dicho yo. Y a mí nadie me ha dicho lo que le han dicho a Mariana, ¿no? Es así, a ese grado llega, y a ese lugar llega el machismo en México, ¿no? Me parece que es un libro importantísimo, no solamente por el diálogo que se establece con los autores, sino por cómo envuelves tú todos, cómo Lidia envuelve todos esos diálogos con los diferentes personajes del libro, con todos los testimonios, digamos. Los envuelves de varias capas, que son capas sobre los temas fundamentales del problema de la sexualidad, del sexismo, de la masculinidad, del machismo, del feminismo en México, ¿no? Los envuelves con las capas de las diferentes violencias que hay en México, las violencias que generan el machismo, que reproducen el machismo, que reengendran el machismo, ¿no? Violencias que a veces pensamos que son solamente físicas, pero que no lo son, y que de hecho son muchas más emocionales que la física. Decía Byung-Chul Hwang, el filósofo coreano, que el poder se evidencia y pierde su sentido cuando se muestra, cuando se ejerce físicamente, porque ya es desesperación pura, porque ya no queda nada después. Y en cambio, cuando el poder funciona, es cuando no se muestra, cuando es hegemonía, digamos, cuando se construye desde la mente, digamos, ¿no? Y ese machismo, el que se construye así, es el que más ha marcado a este país, y el que más ha marcado a las personas, a los hombres y a las mujeres, efectivamente, particularmente a los hombres, ¿no? Es muy interesante cómo también, aparte de la violencia, hablas de la parte, digamos, casi genética, ¿no? O animal de la persona, y cómo no es cierto que el hombre pueda o que el hombre sea más violento que la mujer. Cómo envuelves la forma de construcción de la violencia, cómo la mujer puede contener esos arranques, y eso demuestra que el hombre también los puede llegar a contener. Me parece muy interesante, además, ya en la parte de los testimonios, la inteligencia, y esa es inteligencia de escritor, una inteligencia muy fina y muy exacta, en la que dejas hablar a todos los que están aquí testimoniados, digamos, y sin darse cuenta ellos reproducen, no con las historias, que eso es lo interesante, no con sus historias de dolor o de machismo, sino con su manera de hablar, y por eso que le des el lugar a la oralidad de ellos, cómo reproducen todo lo que padecieron, y cómo se vuelven a convertir, y cómo tienen un machismo del cual creen que están completamente escindidos, ¿no? Entonces, eso el libro demuestra también la invisibilidad de la reproducción del machismo, ¿no? Que es fundamental. El libro también habla, por supuesto, de un movimiento como Me Too, de la importancia de ese movimiento, que es un movimiento que tenía que haber llegado hace mucho tiempo, ¿no?
Es decir, llegamos tarde a eso. Y hace una defensa de la necesidad urgente de que ese movimiento llegara. Se dice mucho que el feminismo es radical, ¿no? Y existen tonterías como feminazi, etcétera, ¿no? Yo creo que el feminismo es mucho menos radical de lo que debería, ¿no? Es decir, son tantos años y es tanta la historia de lo que estamos viviendo que una lucha como el feminismo tiene que ser lo más radical posible. Como todas las luchas que han logrado algo, ha sido porque han llegado a ser absolutamente radicales. Y esta es una lucha que necesita radicalidad absoluta. Eso no quiere decir que tengan que ser solo las mujeres las que sean radicales. Los hombres tenemos que ser radicales, primero que nadie, ¿no? Es un libro que además, y esto sería lo último que diría antes de hacerle una pregunta a Lidia, evidencia cómo nos descomponemos como sociedad desde la intimidad, ¿no? Cómo lo que nos sucede hoy en día en el presente, es decir, las violencias como la del narcotráfico, las violencias políticas de los estados, ¿no? Cómo han convertido el cuerpo en un territorio de batalla, y ese territorio de batalla empieza en la familia. Es decir, el cuerpo se vuelve territorio de batalla en la intimidad de una casa, ¿no? Y la forma patriarcal, vertical, acelerada, que se genera ahí, es la misma con la que funcionan los estados, las sociedades, las comunidades, los barrios. Y si queremos deconstruir todo eso, tenemos que deconstruir primero la familia. Hay pocos países del mundo donde la familia esté tan descompuesta como México, ¿no? Y no es casual que también sea un país con un nivel de machismo como el que tenemos en México. Los países con niveles de machismo, con mayores niveles de machismo, son países donde la familia está completamente descompuesta, ¿no? Ayer decía una autora inglesa que en Inglaterra no hacía falta el feminismo porque no había ningún problema. Y no solamente es una sociedad completamente machista, sino que también es una sociedad que se descompuso cuando se descompuso la unidad central que era la familia, cuando los padres y las madres dejaron de comer con los hijos todos los días, cuando los padres empezaron a alcoholizarse de la manera en que se pasaron a alcoholizar después de la segunda mitad del siglo XX, y es evidente cómo Inglaterra ha ido en una involución. No, tendríamos que decir que es una sociedad más machista hoy en día, ¿no? Entonces yo lo último que quisiera decir y que quisiera preguntarte, Lidia, es ¿cómo tomas la decisión, después de haber decidido hacer este libro, de buscar los testimonios de todos los que aparecen aquí, en qué momento decides dejarlos limpios, completamente transcritos, sin que tu voz aparezca, que sea solamente la voz de ellos, que les permitas volverse transparentes, ¿no? ¿Cómo te atreves a tomar esa decisión y por qué tomas esa decisión? Gracias, muchas gracias. Gracias, Mariana, Emiliano, Alberto y Fer. Y gracias a ustedes por acompañarnos. La verdad es que fue, como sucede con todos los libros que hacemos, de una forma absolutamente natural. En la medida en la que empecé a entrevistar a todos estos hombres, lo primero que me sucedió fue que hice una lista de 30 personas porque dije, seguramente muchos van a decir, no, Lidia Cacho, quién sabe qué vaya a decir de mí, mejor no dejo que me entreviste, ¿no? Y todos desde el primero dijeron que sí, incluso el chico que está en la cárcel, y que él sabe que yo estoy involucrada en la investigación de su familia para que estuviera encarcelado, él y toda su familia, pero a él le parecía súper interesante que una mujer que sale en Google y en Internet lo entrevistara, ¿no? Era como súper chido. Todos me dijeron que sí me daban la entrevista, pero que no habían vivido violencia, que ellos habían tenido una infancia normal. Entonces, que no me iban a servir sus entrevistas. Y entonces les dije, perfecto, yo no quiero un libro sobre infancias violentas, quiero un libro en el que ustedes me cuenten, a través de su vida, cómo fueron construyendo su masculinidad, quiénes impactaron su visión del mundo para convertirse en hombres, qué significa para ustedes ser hombres de verdad, si existen los hombres de mentiras, cada vez que alguien dice es que ese no es un hombre de verdad. Eso es lo que yo quiero que ustedes me cuenten, ¿no? Se lo fui diciendo a cada uno. Y de pronto, en la medida en la que empecé las entrevistas, yo había calculado ingenuamente unas 3, 4 horas por entrevista. La mayoría duraron 2 o 3 semanas, excepto 2. Algunas, además de las semanas de entrevistas, con uno de ellos tuve que viajar. Bueno, uno viene a Guadalajara y otro, y está aquí, le agradezco muchísimo que me acompañe, y otro en Monterrey.
tuve que ir a Monterrey porque entró en crisis y me escribió y me dijo, necesito que vengas porque acabo de descubrir, después de que ya me había dicho toda su historia, que es brutal, ¿no? Dolorosísima, acabo de descubrir cosas que no sabía y necesito contártelas. Y entonces, claro, se empezó a convertir como una especie de proceso terapéutico, de entrevistas terapéuticas en las que ellos empezaron a llorar, excepto uno de ellos que ya estaba en terapia, ninguno en realidad había hecho terapia. Cuando empezaron a llorar conmigo y demás, de pronto yo hacía apuntes y apuntes y apuntes, y era de tal magnitud la fuerza de la transparencia, de verlos cómo comenzaron a arrodillarse frente a sí mismos y su propia infancia, que pensé, yo no tengo nada que hacer en este libro. Mi única misión es ser un puente para que estas historias se den a conocer. Y bueno, firmarlo porque, pues, claro, la chamba la hice yo, ¿no? Pero fue muy conmovedor y un aprendizaje brutal. Entonces, en cuanto yo llegué y empecé a vaciar las entrevistas y a limpiarlas, digamos, de todo esto que hacemos cuando hablamos, que repetimos palabras, que utilizamos cierto lenguaje reiterativo inútil, digamos, para un texto, fue lo único que hice con todas las historias. Y en la medida en la que hice la primera, dije, esto es. Después de la primera historia ya transcrita, este entrevistado, que no es la primera en el orden del libro, el entrevistado me llamó por teléfono y me dijo que me quería pedir un favor enorme, que sí quería que apareciera su historia, pero quería que no pusiera su nombre, porque sentía que toda su familia lo iba a reconocer y era una carga con la que él no iba a poder manejar ni en su familia, ni en su comunidad, ni en su empresa, ni en su contexto. Y entonces, bueno, de pronto entrevisté a un hombre gay, un activista súper famoso que me contó una historia importantísima para mí, me parecía que era central en el libro, y él me llamó para decirme que no quería que saliera la historia después de que fue larguísima la entrevista, porque temía que lo iban a reconocer y entonces se iba a caer toda esta figura que él había construido como un gran activista de la defensa de los derechos de los hombres gay. Y es el único testimonio que tuve que sacar. Ya que leyó el libro ahora, me escribió para preguntarme si hay segunda parte, porque ahora sí quiere que salga. Porque ya siente que hay comunidad. Entonces lo que le fue pasando a cada uno fue exactamente eso, que todos sentían que su historia era única, ¿no? Que ellos eran niños solos en un mundo de hombres o de padres y madres violentos, de diferentes violencias, sin duda. Y creo que esa es la tarea de un periodista, ¿no? O sea, nuestra tarea es solo ser puentes y eso fue lo que quise hacer con este libro, convertirme en un puente, y espero haber honrado la palabra que les cedí a estos hombres cuando les dije que iba a respetar todo lo que me habían dicho y lo que me habían pedido que no contara. Gracias, Lidia. Le cedo la palabra ahora a Alberto. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Lidia, por invitarme a comentar aquí con todos los amigos de la feria este libro, y con todas las amigas, y estar de nuevo a tu lado. Y yo quiero decirles que, yo me siento anímicamente muy distinto, porque lo que me hace pensar es que lo que pasa es que soy muy viejo, ¿no? Entonces estos problemas y estos dilemas, yo ya llevo muchos años con esto, ¿no? Entonces no me siento nervioso, ya me han apaleado 1000 veces, me han criticado por una cosa o por lo contrario, y yo creo que la manera en la que muchas veces se enfrenta, no solamente jóvenes, sino gente de todas las edades, y se enfrenta ahora el tema, está lleno de una enorme preocupación por no ser tan brutos como somos, ¿no? Normalmente, ¿no? Pero siempre somos algo bruto, siempre somos algo que está más allá de lo que debería ser socialmente, ¿no? En un círculo progresista o en un círculo conservador. Y en ese sentido, para mí, el mundo que presenta Lidia en este libro es mi vida. Todo, no solamente el testimonio que me permitiste que yo hiciera, sino el de todos estos personajes. O sea, yo los reconozco, todos estos testimonios los reconozco en gente con la que me he encontrado a lo largo de la vida, ¿no? Desde el niño, desde el hombre violentado por su padre, hasta el que ve, o sea, todo el universo
de personajes que aparecen aquí y que hay muchos muy desgarradores, muchos testimonios muy desgarradores. Bueno, para mí eso ha sido la vida, pero al mismo tiempo ha sido lo contrario. Y tú y yo en enormes sesiones hemos hablado de cómo es importante que no solamente la labor de escritura y la labor de periodismo muestre lo que es candente y es desgarrador, sino también lo contrario, la afirmación vital, ¿no? Y justamente hoy en la mañana leía un análisis en el que a un viejo profesor que se llamaba Roland Barthes le preguntan cuál era la lección de Proust. Y él dice, la lección de Proust es que escribir es la alegría. Dice, y eso es terriblemente vanguardista, en un momento en el que escribir tiene que ser doloroso. Y entonces es muy distinto que tú hables del dolor, escuches el dolor, y después hay una alegría también en lograr que se reúnan esas voces y se convierta en algo más. Lo que quiero decir con esto es que este libro no solamente es un libro interesante, no solamente es un testimonio de una época, no solamente es un libro importante, yo creo que es un libro indispensable. Y es un libro que tiene una dimensión didáctica enorme, porque aunque Lidia, el cuerpo central del libro sean los testimonios presentados por una periodista, hay una introducción al principio de Lidia que está llena de esa inteligencia avasalladora pero sutil de Lidia. O sea, este prestigio de Lidia, la que rompe los moldes y todo eso, por supuesto es cierto, pero es cierto porque es sutil, es cierto porque no tiene una mirada estereotípica, es cierto porque no es una feminista académica ni es una feminista de partido, es antes que nada una persona que entra en contacto con personas y que sabe encontrar en cada una de las personas lo que necesitamos para poder seguir afirmando la vida. Todo el análisis del principio nos lleva a una y otra vez subrayar la importancia de desentrañar, de tratar de entender los códigos culturales que nos hacen tener las actitudes que tenemos todos los días. Estoy hablando de los hombres, aunque también se aplica a las mujeres, por supuesto. Eso es importantísimo, o sea, no es solamente que, ya dije, o cometí un error, fui un poco violento, fui acosador, soy sexista, soy machista, soy lo que sea. No, es ¿de dónde viene eso? ¿Dónde surgió? ¿De qué está hecha esta dimensión de lo que yo soy? Y sobre todo, ¿se quita? Y si se quita, ¿cómo? ¿Por dónde comenzar? Entonces, ese prólogo está encaminado a eso y toca enormes dimensiones de la vida. Después vienen todos los testimonios en los que hay de todo, ¿no saben? La variedad enorme de testimonios es increíble y yo agradezco porque aunque hay algunos que nos parezcamos más a ciertos personajes y otros a otros, todos tenemos algo de todos. Y una de las cosas que dice Lidia, pero como ella no quiere insistir, pero a mí me parece que es muy importante, sobre todo, digamos, de los hombres que normalmente se sienten culpables, es que, y eso es fundamental, tener una actitud antimachista no es una cuestión de opinión, ¿no? O sea, no es una cuestión, o sea, es una lucha cotidiana por desmontar las cosas que a ti te han hecho hacer, decir, o sea, porque en este momento yo siempre creo que hay que juzgar a las personas más por lo que hacen que por lo que declaran y por lo que dicen. Yo creo que, y sobre todo, por ejemplo, en la política, ¿no? Y los grandes protagonistas políticos. No me fijo tanto en lo que dicen, sino en lo que hacen. Son cine mudo. Pero en este caso, y en el caso del machismo, las palabras son actos, porque también hay esa dimensión. Hay palabras y hay maneras de hablar que son actos. Y aquí lo que estamos viendo son actos y tremendos dramas de la formación del machismo y la manera en que puede ser identificado.
La segunda, digamos, la tercera parte del libro, si la segunda son los testimonios, y es un arcoíris amplísimo de testimonios, que nos obliga a todos, y que nadie diga yo no, pero que tampoco diga pobrecito de mí o tampoco se flagelen, a vernos en un espejo. ¿Y qué nos dicen los espejos? Pues nos dicen que no estamos como nos imaginamos, por supuesto, pero también que estamos vivos. Porque el espejo no es la fotografía, somos en movimiento. Y que de pronto un día tienes esta cara y otro día tienes otra, ¿no? Y este libro es un libro espejo. Es un libro primero que propone el marco de un espejo para que tú veas que ese espejo va a entrar hasta ciertas profundidades y a ti te toca ver por qué tienes esa cara de amargado, por qué tienes esa falsa sonrisa, por qué tienes esta cara de canijo, ¿no? Y esa cara está hecha también de enormes actos de lenguaje. Es muy, en este mundo, en el mundo del machismo, el lenguaje es fundamental. Y la tercera parte es una parte mucho más didáctica, que a no todo mundo le funciona, ahorita les voy a decir por qué, pero es increíble porque yo lo he aplicado a varias personas y la verdad es que es muy útil todo este cuestionario de qué haces, cómo haces, no haces. Lo que pasa es que hay algunos, ya los que somos machos viejos, que ya te aprendes a hacer las respuestas correctas. O sea, como en todos los cuestionarios también hay los mañosos, ¿no? Y además hay una bibliografía, hay una bibliografía de referencias web para el que quiera y hay una bibliografía de libros también, ¿no? Entonces, este libro de alguna manera es un libro indispensable. ¿Indispensable para qué? Para pensarnos, porque no solamente basta con vernos, no es un libro acusatorio, en eso es muy importante la pregunta que ha hecho Emiliano. No es un libro acusatorio, es un libro que presenta un escenario y en el cual cada uno de nosotros tiene que tratar de comprender de dónde viene lo que estás viendo ahí que no te gusta. Carajo, esa mosca que traigo en la nariz, ¿de dónde salió? Pues ahora resulta que ves una foto y también la tenía mi papá y la tenía mi abuelo, ¿no? Y todos los hombres estamos llenos de moscas en la cara, ¿no? Y también las mujeres, por supuesto, y cada quien tiene las suyas. Pero este libro nos ayuda a de pronto identificarlas y nos anima a tratar de descifrar con unas cuantas preguntas. La pregunta clave, ¿cómo se fue formando tu masculinidad? ¿De dónde vienen todas esas cosas que te hacen ser limitado en muchísimas situaciones, ¿no? Es un libro que para mí resulta entrañable, independientemente de que adoro a Lidia y somos cómplices de muchas cosas y que de ella aprendo, desde que la conocí aprendo y sigo aprendiendo. Independientemente de eso, cada cosa que ella escribe es algo más que lo que ya conocemos de la persona. O sea, yo la conocí en una situación en la que ella tenía un doble rol, que estaba desmontando ahí unas tramas extrañas en Cancún, escribía en una revista, y al mismo tiempo estaba creando para unas mujeres que querían expresarse un ámbito propio. Y me invitó a formar parte de ese ámbito, el ámbito que protegía a algunas mujeres que querían tomar la palabra. Y desde ese momento fuimos cómplices y seguimos siéndolo. Pero hay una cantidad de muletillas que tenemos los hombres. Por ejemplo, esto, no, yo ya soy feminista, no soy tan machista porque siempre he apoyado a las mujeres. O sea, no se dan cuenta que simplemente yo he apoyado, ya te estás poniendo por encima, ¿no? O sea, este tipo de elementos del lenguaje que hacen que los hombres quieran explicarle a las mujeres cómo es el mundo, que los hombres queramos pensar que tenemos algo de lucidez mayor, no solamente que las mujeres, que otras personas, pero que lo ejercemos muchísimo con las mujeres. Eso es una cosa de todos los días y no es una cosa de filiación ni de opinar ser feminista, ¿no? O sea, algunos hemos tenido la suerte, yo tengo la suerte de
de vivir con una mujer que es feminista desde los 70s, ¿no? Y que yo tenía que sensibilizarme para empezar, porque quería seguir viviendo con ella. Y que eso se convirtió para mí en una obra literaria, ¿no? Y además la confrontación, o sea, yo tuve que esperar, y perdón que sea autorreferencial, pero digamos es más por ilustrar lo que sucede. Yo me dediqué 8 años a escuchar a mujeres para escribir mi primer libro. ¿Y qué sucedió cuando lo publiqué? Que todos los hombres de mi generación me dijeron, es un afeminado, es un claudicante, es un cursi, ¿por qué escribe de eso? Y por supuesto, los más generosos me decían, no, seguro se lo escribió su esposa. Por supuesto, no entendían que si ella lo hubiera escrito, jamás hubiera permitido que yo lo firmara, ¿no? Pero, por supuesto que ella está presente, porque lo que yo hago es escucharla, pero no solo a ella, sino todo el mundo femenino que me tocó vivir alrededor. Pero todavía, la semana antepasada, no, una semana más, en Colombia, en Cali, voy a un club de lectura. Y hay un grupo que ha leído mis libros, porque es uno de esos clubes que cuando ya llegas ya leyeron tus libros. Y hay una señora que está enamorada de mis libros. Tengo que aclarar que todos tienen más de 80 años. Y hay un señor que está furioso, porque me dice, sus hombres no son hombres de verdad. Hacen lo que las viejas les dicen. Desde la expresión, a mí ya me parece insultante, ¿no? O sea, hay enorme uso de expresiones que los hombres usamos todo el tiempo. Y muchísimas maneras de hablar de las mujeres, que es acoplarse a todo este mundo, no solamente de las expresiones despectivas, sino o sea, por ejemplo, todas estas mujeres que dicen, oye, pude venir al club de lectura porque mi marido me dio permiso. O sea, ¿cuántos años tienes, no? Una señora de 60 años que su marido le dio permiso. ¿En qué mundo estamos, no? Entonces, el hecho de que una novela despierte todas esas inquietudes tiene que ver con todo lo que sucede en este libro y que Lidia nos ofrece para que podamos vernos, ¿no? Y si se puede, analizarnos. Pero hay una pequeña dimensión, y que termino porque si no, no vamos a dejar que Lidia hable. Y es muy importante que hable. Es nada más esto. Hay una cosa muy importante que Lidia dice. Todas las sujeciones políticas, y es muy importante el tema de la servidumbre voluntaria, de todas las personas que quieren ser esclavas de un líder político, de un patrón en el trabajo, que le lamen la suela a un patrón, o a un líder político. No estoy hablando de ideologías, de derecha, de izquierda, del partido que sea. La gente que cree que su líder es infalible y que hay que perdonarle todo, tiene, como dirían en Estados Unidos, daddy issues. O sea, comienza en casa. De la misma manera que Jung decía que todos nacemos con un concepto de Dios bajo el brazo. Y los que creen que Dios es un regañón, pues es porque su papá fue un regañón. Y los que creen que el Dios es muy bueno, pues es porque su papá es bondadoso. Pero lo que hoy en día aquí no podemos tolerar es que la gente crea que vale la pena soportar la mierda de un señor, sea presidente o sea lo que sea, o sea presidente de los Estados Unidos, y que hace bully a los demás. Y para el bully del que aquí van ustedes a ver, consiste a veces simplemente en ponerle un apodo al enemigo, descalificarlo moralmente, es hacer bully. Decir Crooked Hillary Clinton o Ricky Ricón no sé qué, es bully y es descalificar moralmente al otro. Y no hay que tolerarlo nunca en nadie, y menos en nosotros mismos. Gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Bueno, pues justamente fue una de las cosas que a mí me interesaba muchísimo explorar, que tiene que ver con el movimiento Me Too, con todas estas denuncias sobre el acoso y el hostigamiento, y de pronto empezar a ver a todos estos hombres de diferentes edades que empezaron a preguntarse, bueno, ¿y ahora cómo le hacemos, no? Hace muchos años empezaron varios hombres, amigos míos cercanos, a preguntarse, bueno, ¿y ahora qué hacemos con el amor romántico?
¿no? Y después trabajando, porque llevo muchos años trabajando y con la miniserie documental más todavía con niños que tienen menos de 14 años, niños y niñas, los chicos, los hombres están absolutamente descolocados, ¿no? Entonces muchos lo que dicen es que no saben cómo se van a enamorar. A mí se me ocurrió preguntar en un salón con 120 chicos puros hombres, porque hice un ejercicio en una secundaria, de primero de secundaria, y les pedí que solo se quedaran hombres de los diferentes salones, y se me ocurrió preguntarles qué significaba el amor, y ninguno de todos estos chicos pudo contestar. Y uno de ellos levantó la mano y dijo, bueno, yo no puedo decir qué es el amor porque no sé, yo creo que nunca lo he visto. Lo que sí puedo decir es lo que no es el amor. Y yo dije, este niño, bueno, para presidente, ¿no? La República del Amor, ¿no? Y lo que hizo a continuación fue explicar toda la violencia que ha visto a su alrededor por parte de las personas adultas, no contra él, sino en general, y cómo ve como los chicos más grandes en la escuela, los niños le quitan el teléfono a las chicas para checarle su WhatsApp, les dan órdenes de qué sí hacer o qué no hacer, como las chicas les dicen a los chavos que no pueden subir tal o cual cosa en su perfil de Facebook o de, bueno, el Facebook ya es para abuelitas según ellos, o de Instagram o de la red que estén utilizando. Y entonces todas las preguntas sobre el amor derivaron en qué significaba ser hombre. Y muchos de ellos dijeron, bueno, es que ahora lo que está pasando es que ya estamos oyendo que ser hombre no es importante, ya puede ser hombre, o puede ser mujer, o puede ser lo que sea. Entonces se empezaron como a dividir en el salón y se quedó un pequeño grupo de niños, obviamente hijos de familias muy progres, seguramente, donde se discute este tema de que si el género está desapareciendo y es una construcción social, etcétera, y cultural, y otro grupo enorme de chicos que decían que no es cierto, que ellos sí son hombres, que a ellos les gustan las niñas. Un par de niños se quedó callados, obviamente les gustan los niños, pero no se atrevieron en ese contexto por miedo a ser agredidos, y que no saben qué hacer con eso, porque no quieren ser como sus papás. Una y otra vez todos decían lo mismo. Entonces, si son chicos que tienen 12 y 13 años y sus papás tienen promedio entre 30 y 40 años, algo le está sucediendo a esta sociedad. Si hay algo que no estamos transmitiendo, que tiene que ver con todo esto, con todas las entrevistas que hice, ¿no? Con todo lo que dicen estos hombres y con todo lo que dicen los expertos después de que hablan los hombres en estos testimonios. Estamos en una crisis de la ideología de lo que significa ser hombre y ser mujer, y por lo tanto en un cuestionamiento, yo creo que generalizado, sobre qué significa el romanticismo, el amor romántico. No hablo del amor romántico clásico literario, sino lo que conocemos, cualquiera que esta sea la forma, desde la telenovela que nos haya educado hasta el cine o las personas cercanas a nosotros, a quienes admiramos por su forma de relacionarse afectiva y eróticamente y amorosamente. Entonces, de pronto cuando hice este libro me acordé muchísimo de estos niños escribiéndolo. Hubo dos testimonios que mientras los escribía yo también me puse a llorar con mis entrevistados, porque más claro las grabaciones se detenían llorando, y me quedé pensando en eso. Dije, qué curioso, fui a entrevistar a hombres adultos, excepto dos que son chicos muy jóvenes, para preguntarles sobre cómo construyeron su masculinidad en la niñez, y todos los que están hablando aquí en realidad volvieron a ser niños para atreverse a hablar. Y eso me parece de una brutalidad avasallante para cualquiera. Para que un hombre en este país se atreva a sentarse a decir, yo fui maltratado de esta forma y no sé cómo construir o reconstruir mi corazón, mi alma, mi espíritu, como le quieran llamar, necesito preguntarme quién soy, pero no lo puedo hacer desde mi yo adulto, porque este hombre que soy está lleno de prejuicios contra sí mismo. Y estos prejuicios contra mí son prejuicios profundamente machistas y profundamente misóginos, porque cada vez que ellos se acercaban a cualquier cosa que identificaran como lo femenino en sí mismos, porque es la cultura, aunque no creamos en ello, es la cultura, inmediatamente volvían a este yo misógino, pero yo no soy mujer, entonces no puedo sentir esto no está bien, ¿no?
Eso es lo que sienten las mujeres. Yo no puedo, pues sí puedo llorar, bueno, pero pues estoy llorando con Lidia Cacho, que es súper valiente y esa se da con los mafiosos, entonces no hay ningún problema con esto, ¿no? Si fuera otro tipo de periodista probablemente no, y si fuera un hombre muy seguramente no llorarían. Muy seguramente no se atreverían a llorar con un periodista hombre, aunque tuviera mucho prestigio y mucha credibilidad. Entonces, creo, para mí eso fue un parteaguas en mi trabajo periodístico que me regresó a todo el trabajo que he hecho a lo largo de los últimos 20 años para investigar el abuso sexual infantil, la explotación sexual de los niños, la explotación laboral de los niños y las niñas con esclavas del poder. Cuando veía a todos estos niños que mientras entrevistaba niños y niñas en Afganistán, en China, en Colombia, en México, en Guatemala, en todos los países a los que viajé durante 5 años, los varones se tardaban mucho más en poder verbalizar su dolor y en poder verbalizar que habían sido abusados. Porque un hombre o un niño que se atreve a pararse frente a los demás, mirarles a los ojos y decirles, yo fui maltratado, yo fui abusado y no sé cómo reconstruir ese yo sentimental y emocional, siente que va a volver a ser maltratado y probablemente no sobrevivirá. Es uno de los grandes aprendizajes que adquirí al hacer este libro, y otro de ellos es que descubrí qué miedo le tienen los hombres a los hombres. La verdad es que muchos o muchas de ustedes que conocen mis otros libros pensarán, qué absurdo, si Lidia lo sabe, bueno, ¿no? Policías torturadores, etcétera. Los hombres tienen un terror de los otros hombres en todos los sentidos, en el sentido de ser juzgados, de ser apaleados, de ser humillados, de ser sacados del club de la tribu, de lo masculino, cualquiera que sea este nombre de la tribu, de su comunidad o de su familia, y de no encontrar un lugar en el mundo al que pertenecer. Y entonces por eso los hombres cuando hacen estas entregas emocionales tan importantes, en general los hacen con las mujeres que aman, sean sus amantes, sus parejas, sus hermanas, sus amigas. Y yo entonces descubrí por qué tengo tantos amigos hombres y por qué debería de haber sido terapeuta. Pero también me di cuenta que se pusieron muy nerviosos mis editores, los hombres de la editorial, por ejemplo. No me había pasado con ningún libro, ¿verdad, Fer? Nunca me había pasado con ningún libro que se pusieran tan nerviosos, ni con Sexo y Amor en Tiempos de Crisis, que ya trae su cosita de investigación. Y voy a terminar diciéndoles que ayer conocí a un científico francés que estaba en un panel. Nunca había oído hablar de él, y empecé a charlar con él y le pregunté qué investigación está haciendo y me dijo, bueno, yo he trabajado durante muchos años sobre la plasticidad cerebral. Durante años se ha hablado sobre la plasticidad cerebral, ya Lacan y una serie de filósofos y psicólogos y psiquiatras, etcétera, habían analizado la plasticidad cerebral, pero nosotros como científicos estamos demostrando cómo se vincula la plasticidad cerebral para transformar nuestro yo con la plasticidad emocional. Y en la medida en la que haces trabajo emocional, vas reconstruyendo incluso áreas de tu cerebro que fueron dañadas por accidentes, por maltratos graves desde la infancia, y él ha trabajado con muchísimos hombres y están en este proceso, y a mí me parece fascinante porque esto tumba como a un muro con un buen bombazo todas las mentiras que nos estamos contando todos los días sobre el machismo. Decir es que la violencia no se puede erradicar, decir es que la agresión es algo natural, pero la violencia también, y lo que nos dicen todas las y los científicos y los neurocientíficos en particular es todas las formas de violencia son una elección personal. En todo momento, hombres y mujeres, elegimos ejercer violencia. Y por eso es tan importante cuestionar el machismo como la idealización de todas las violencias, como la normalización de las violencias. Quienes hayan estado ayer en la mesa de Me Too, Victoria Abril fue muy impresionante, dijo, a mí nunca me ha pasado nada, yo jamás he vivido violencia, vengo a romper una lanza por los hombres pobres que sufren, e inmediatamente nos contó una historia brutal de una infancia dolorosísima donde su madre fue maltratada y acusada de puta, y ella manoseada de niña por un hombre, etcétera, etcétera, y entonces empieza a narrar una historia de una niñez con mucha violencia y termina diciendo que ella nunca ha sido violentada por los hombres. Y luego otra feminista académica británica diciendo que el pobre Harvey Weinstein iba por ahí suplicando
para tener sexo con las mujeres y que las mujeres eligieron ser acosadas, hostigadas o violadas por él. Entonces, todas estas narrativas que repetimos, hombres y mujeres, bueno, yo no las repito, pero hay muchísima gente que las repite, no las repetimos porque somos malas personas, las repetimos porque no acabamos de entender la reflexión a la que tenemos que ir. Y esa es la aportación que a mí me gustaría dejar con este libro, que logremos entender que tenemos que sentarnos a hablar sobre las violencias desde un lugar en el que todas y todos somos capaces de transformarnos. Cuando yo le dije, bueno, perdón, que voy a hacer esta referencia, no lo había planeado, pero lo tengo que decir, el 16 de diciembre se cumplen 14 años de que fui secuestrada y torturada por el Estado mexicano, por la Policía de Puebla y por la mafia, por un grupo de mafiosos. Y cuando yo vi en la cárcel a mi torturador, al policía que ya fue sentenciado por tortura, le dije a mi abogado, ya lo perdoné. Y mi abogado me dijo, no lo digas, no digas eso. Y el acompañante de mi abogado me dijo, Lidia, no puede ser que seas tan buena. Lo dijo casi en un tono burlón. Yo me quedé callada porque me pasé llorando en el juzgado, obviamente, en esta confrontación con el torturador. Y cuando llegué a terapia después, entendí por qué lo había perdonado. No lo perdoné porque soy muy buena. No perdoné a mi torturador que me violó durante 20 horas, que me amenazó de muerte, que me dijo que me iba a matar, que me pararon y me dijeron que me iban a tirar al mar y que ahora está en la cárcel pagando la primera sentencia policíaca por tortura a una mujer periodista en este país. Lo perdoné porque yo descubrí un día, años después, que no quería que él me habitara, ni conquistara, ni mi espíritu, ni mi cuerpo, ni mi piel, ni mi memoria. Y esa para mí es la razón por la que tenemos que perdonar, o podemos perdonar, cuando aprendemos a sanar esta parte de nosotros y no permitimos que el horror nos habite, en cualquiera de sus formas, si fuimos o no víctimas. Y eso es lo que yo quiero dejar con este libro, sí. Es tratar de reflexionar sobre el machismo como un precepto cultural que ha aprendido a habitarnos y que no hemos cuestionado cómo nos ha habitado y cómo hemos dejado que colonice nuestra mente y nuestro corazón también. Muchas gracias. Lidia, ahora, hay una diferencia enorme entre que lo hayas perdonado y eso no quiere decir que no deba ejercerse la justicia contra esos torturadores. Son dos cosas muy distintas. Él no te habita y ese tipo tiene que ir a la cárcel. Está en la cárcel. Bueno, pero hay que recordar también que el primer libro tremendo de Lidia se llama Los demonios del Edén y habla sobre las complicidades del poder en todos los niveles. Y que recordar que el tipo que ordenó el secuestro y tu tortura está libre, está impune porque pertenece a un partido que hizo alianzas, el PRI, que hizo alianzas con el partido de gobierno, pero que la juez de la Suprema Corte que definió que ese tipo esté libre es Olga Sánchez Cordero. Ella hizo que el Gober Precioso esté libre y sea impune. No lo olvidemos, en todos los momentos y en todas las situaciones y en todos los niveles, no por pertenecer a ninguna pureza, nadie deja de ejercer el machismo del que sucede aquí. Hay que estar conscientes todos los días con todos los personajes. Con todos. No, porque así como pertenecer a un gremio machista ciega, a los hombres nos ciega, pertenecer a un partido también. Y si una cosa enseña tu libro es que lo que no podemos hacer es dejar de ejercer un deber de lucidez que va mucho más allá de ir por una causa. No es la causa del feminismo, es el deber de lucidez que tenemos todos los días. Gracias, Humberto. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por haber compartido esta mesa. Hay mucho por hablar, mucho por pensar, por discutir, por dialogar.
Lidia, muchísimas gracias de verdad por tu libro y por la experiencia. Mariana, Emiliano y Alberto, muchas gracias. Para firmar aquí. Perfecto. Sí, perfecto. Hay rato para firmar, así que aprovechemos y gracias a ustedes. Buenas noches. ¿Alguien no tiene el libro de Lidia? Porque yo tengo dos, ya. Bueno, tú dale el tuyo a él. Este. No.